Antes de empezar, quiero que sepan que el romance es uno de mis géneros menos favoritos, así que es probable que mucho de lo que diga sea erróneo. Si alguien es tan amable de corregirme, que lo haga. Sé que esto es algo que ya saben, pero tengo que repetirlo. Los romances son aburridísimos de ver. Ya sé que todos tenemos gustos distintos y que habrá personas a las que el romance sí va a gustarles, pero yo estoy hablando de la población general, así que a una gran mayoría de personas va a resultarle aburrido. Lo que las grandes masas prefieren ver es a dos monitos chinos peleándose entre sí, o a situaciones absurdas que terminarán haciendo que nos muramos de la risa. Estas son dos emociones primarias y muy simples, por lo que es entendible que a muchísimas más personas termine por gustarles los animes de acción y las sitcoms gringas. Eso explica por qué Dragon Ball es tan popular, pues es de acción y tiene mucha comedia. Ni siquiera tuve que hacer un video explicando su éxito. La cosa es que cuando pensamos en Kaguya-sama lo hacemos desde una perspectiva romántica, como preocupados por la situación emocional de sus personajes, muy interesados por sus relaciones interpersonales. Pero como dije antes, los romances son un coñazo. Son duros de tragar y muy pesados para una persona que solo quiere divertirse un poco, pero estoy hablando por supuesto de los dramas, que son muy serios, tienen personajes complejos, situaciones muy dramáticas y nosotros tenemos que verlos con un mindset en el que cada situación es un tema de vida o muerte. Amar es nunca tener que pedir perdón. ¡Esas son puras babosadas! Y es por eso que existen las rom-coms, o comedias románticas. Estas son más ligeras, más fáciles de tragar y mucho más disfrutables. Aquí no tenemos que tomarnos tan en serio esas difíciles situaciones por las que pasan los enamorados. Aquí todo es muy bonito y las escenas de comedia son muy simpáticas para hacernos de esta experiencia lo más amena posible. Pues la situación más dura que se muestra en una rom-com es tan solo un paseo en el parque comparado con toda la mierda que muestran en los dramas. Pero aún así, esto no basta para llegar a los grandes públicos. Son más disfrutables, pero también tienen otra cosa que aleja a una gran parte de los consumidores. Lo que pasa es que son muy melosos, tienen muchas escenas cursis que les resultan empalagosas a muchas personas y por eso prefieren dejar de verlos. Les repito, estoy hablando en general, de mayorías, a mucha gente sí le gustan estas escenas. Entonces, a sabiendas de que ese tono meloso le resulta repulsivo a mucha gente, ¿por qué Kaguya-sama es tan hablado? ¿Y por qué de la mayoría de cosas que se habla es del estado emocional de los personajes, sin que le resulte empalagoso a la mayoría de espectadores? Lo que pasa, muchachos, es que Kaguya-sama no es una rom-com, es una comedia, en su totalidad, que a veces tiene momentos románticos, y eso es muy distinto a una comedia romántica, porque en esas el foco está sobre la relación entre los protagonistas, y como cada momento que pasan juntos es mágico, tiene tintes de comedia, pero lo más importante siempre será su relación. En cambio, en Kaguya-sama, lo principal son los chistes. En la mayoría de capítulos apenas si hay vistazos acerca de las relaciones amorosas. Pero lo que siempre vamos a tener en todos sus capítulos son situaciones hilarantes. Son sus planes estilo Death Note tratando de hacer que el otro se declare. Es ver a Chika comportándose como a una descerebrada para frustrar los planes de los protagonistas. Es ver el sufrimiento de Ishigami al tratar de agradar a sus compañeros, pero fallando en el intento, o a la pendejita esa malinterpretando la situación. Esto podría explicar por qué mucha gente llega pensando que verá el romance de su vida, pero termina muy decepcionada, porque quienes recomiendan este anime lo disfrutaron por su comedia, y recuerdan las pinceladas de romance como algo bonito. Así que los fanáticos del romance llegan muy emocionados, y luego ven los capítulos en los que Shirogane y Kaguya pierden el tiempo en planes estúpidos, y dándole vueltas a la situación con estrategias enrevesadas para entretener al espectador, en lugar de mostrarnos sus emociones y situaciones dramáticas. Habrán amargados diciendo que su comedia es una mierda, y que da cringe, pero como dije antes, esto es lo que le gusta a la mayoría, y este video no es una crítica explicando sus puntos fuertes y sus fallos, sino que estoy dando razones de por qué es tan querida por el público. Kaguya-sama es mucho más disfrutable que una rom-com, pues no va a tener a los personajes como seres impolutos llenos de pureza, que no pueden ser ridiculizados y que siempre van a tener la razón, sino que los muestra en un montón de situaciones muy diversas para tratar de que nos riamos un poco de ellos. Van a tener actitudes infantiles y a cometer bajezas. Va a haber gente que no los vea para arriba,
por lo menos tanto como el tono de la obra lo permita, pues no es una obra de humor negro con gente cuestionable haciendo salvajadas, y también es muchísimo más digerible que cualquier drama, pues es una comedia. Su tono es muy amistoso con el espectador, y sus personajes tampoco son unas reinas del drama que van a morirse de tristeza por ridiculeces sin importancia. O sí van a hacerlo, pero por lo menos no nos van a mostrar eso como si fuera un asunto de vida o muerte. Pero con todo lo dicho anteriormente, aún no llegamos a la respuesta. Si es de comedia y la mayoría de escenas son situaciones humorísticas, ¿por qué la mayoría de gente prefiere hablar de parejas y por qué las escenas más memorables son de romance? Por la misma razón que mucha gente al final de Naruto prefirió hablar de parejas formadas que de las cosas importantes. Por la misma razón que los fans de South Park que vienen de TikTok hablan tanto de Twiki y Craig. Por la misma razón que los fans de Resident Evil se volvieron bisexuales. Hablan tanto acerca de la relación entre Jill y Chris o quién debe quedarse con Leon y del legado Redfield. A la gente le gusta shippear a los personajes cuando les agarran cariño, no importando si su historia va de matar zombies, virus y guerras, o si se trata de una sátira surrealista bastante obscena. Con Kaguya esto no se notó tanto porque tiene tintes de romance, y el conflicto principal es que los protagonistas se declaren su amor. Así que es entendible que tanta gente hable únicamente de esos momentos tan bonitos de los que forman parte los protagonistas. Repito, la razón de que se hable de las relaciones entre personajes en Kaguya no es porque sea una serie con tintes de romance, sino porque a la gente le gusta el chisme e imaginarse parejitas con sus personajes favoritos. Pues podrían hacer lo mismo con series de romance y comedias románticas, pero es que ahí los personajes no se ganan el cariño de la misma forma que en otros géneros en los que podemos verlos en muchas más situaciones que solo escenitas en las que se idealiza su imagen, y nos los muestran como seres puros de los que no podemos burlarnos. En Kaguya-sama vemos a los personajes haciendo muchas cosas y con múltiples propósitos, más allá de gustarle a su interés amoroso, y todas esas situaciones están hechas en pos de la comedia. Algunas veces los vemos como unos ganadores que se salen con la suya, algunas veces los vemos retorciéndose de vergüenza porque la situación los dejó vendidos. En unas ocasiones vamos a verlos sufriendo bastante y nosotros nos vamos a reír de ellos. Los vamos a ver teniendo celos, los vamos a ver sintiéndose inseguros, los vamos a ver bajando la guardia, los vamos a ver saliendo airosos de una situación que podría haber sido muy vergonzosa, y los vamos a ver triunfar también. Y ya habiendo pasado por todas esas situaciones, entonces es hora de ponerse un poquito más serios. Ahí vamos a verlos siendo más altruistas con los demás y tener conflictos que son tomados menos a la ligera, pero sin perder el tono gracioso que evita que todo se vuelva un drama agobiante, pues ya se ganaron nuestro cariño. Y es por eso que pueden permitirse tener un tono solo un poquito más dramático. Con estas situaciones altruistas se ganan nuestro respeto. Y ahora sí pueden mostrarnos una escena muy seria en las que dejan atrás toda la comedia y que no vamos a sentir forzada, pues ya son personajes queridos, lo que les pase sí nos importa, sentimos una preocupación genuina por sus emociones y queremos verlos interactuando entre sí, superando obstáculos y cumpliendo sus objetivos. Y por eso es que tienen escenas todas muy bonitas y emocionales sin que la gente las tache de cursis o las acuse de ser muy empalagosas, porque la mayoría del tiempo es una serie de comedia y los elementos románticos apenas si aparecen. Son los justos y necesarios para que el espectador se sienta bien con ellos y aparecen el tiempo suficiente para que no se canse. Por eso mismo es que es una serie tan popular. Primero nos atrapa con su comedia, después hace que nos encariñemos con sus personajes, y ya habiéndolo hecho, nos muestra solo los elementos justos para que florezca el romance, y así nosotros mismos terminemos recordándola como una serie romántica, a pesar de ser una comedia.